Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial que con mucho cariño me ha hecho sentir parte de su familia aquí en la comunidad de Amalay, en Perú, en el Valle Sagrado. Hoy exploraremos la fascinante transición de la medicina convencional hacia la espiritualidad y el uso de medicinas ancestrales como el San Pedro, conocido aquí en Perú como el Huachuma. Para eso tengo el placer de tener con nosotros a Alejandra, originaria de Arequipa, de aquí de Perú, quien ha pasado de ser médica a trabajar con esta perspectiva. Muy buenas, Alejandra. ¿Nos podrías explicar un poquitito de ti para que te conozcan los oyentes? Claro que sí, Jonas. Bueno, yo para poder resumir un poco mi historia sería que desde pequeña en sí sentí mucha inclinación con las plantas, mas nunca imaginé que iba a ser con las plantas maestras. Y yo siento que en sí todos los niños nacemos con muchos dones y es algo intuitivo, que sentimos un llamado hacia la naturaleza. En mi caso yo lo sentí, mas por muchos años lo olvidé, no tuve esa conexión. Prácticamente estudié la carrera por una misión más, ¿no?, que sentí de servir a las personas, pero no tenía identificada la forma. Y ya es cuando en los primeros años de la carrera es que me doy cuenta que no me gustaba mucho cómo la medicina trataba en sí. Como la medicina convencional. Sí, toda la perspectiva que tenía en sí, solo miraba el cuerpo. Y bueno, yo desde pequeña tenía muchas enfermedades, sufría de asma, entonces no podía hacer ejercicio, tenía alergias a muchos alimentos y bueno, la rinitis. De ahí es que ya cuando estoy en los primeros años de medicina me diagnostican también que tenía artritis reumatoide y arritmias en el corazón. Entonces eso yo creo que fue un impulso para que en los primeros años de la carrera yo decida indagar más allá, ¿no? Y ver cómo las emociones se conectaban mucho con las enfermedades físicas y que yo había creído que tenían un título en sí las enfermedades, ¿no? Y me di cuenta que no, que todo venía desde un origen emocional. Y bueno, eso fue un poco mi camino en los primeros años de la carrera. Pero ya en el tercer año es de que me diagnostican una displasia cervicuterina, que es una lesión premaligna, como un paso antes del cáncer. Okay. Y eso fue para mí el motor para yo ver más allá de qué es lo que había estado haciendo con mi vida y todo lo que había almacenado desde que había nacido. Ese fue como el punto de inflexión que te hizo recapacitar y ver más profundamente, digamos. Sí, porque unos 2 años antes yo me había acercado a la espiritualidad desde una forma de la meditación, las respiraciones y sanaciones energéticas, pero no había tomado tanto énfasis a lo que era la carga emocional que se almacenaba en el cuerpo. Y ya cuando se presenta esta enfermedad es de que yo digo, pero si yo estoy tratando de llevar una vida tranquila, porque es que mi cuerpo, ¿no?, ha mostrado esta enfermedad. Como un reflejo, digamos, de todas las emociones guardadas, quizás. Sí, y ahí es donde yo inicio ese camino, ¿no?, de ver que yo desde pequeña había crecido con una idea de mis padres, una historia que me había contado mentalmente de cómo yo había sido víctima de mis padres o había tenido una infancia muy triste. Y yo sentí que eso había marcado como algo, ¿no?, en esa enfermedad, que no venía desde hace 3 o 4 años, sino que era algo que era desde niña, y que ya en un punto había evolucionado a un precáncer, ¿no? Y ahí es que yo empiezo a ver, ¿no?, que tenía mucho que perdonar a mis padres y a mí misma también, porque yo los había juzgado mucho. Y bueno, lo complemento con otras terapias como sanación pránica que aprendí, el biomagnetismo, una alimentación ayurveda que es basada en la medicina hindú.
Y otras terapias que complementé y bueno, en 6 meses es que logro curarme de esta lesión. Wow, ok. Sí, y prácticamente fue como se podría decir que un ultimátum que me dieron mis padres, porque en ese tiempo yo era joven. Okay. Y me dicen, no, tienes que operarte. Y yo les digo, no, O sea, tenías la opción de operarte sí, o elegir tu camino más a la forma natural, ¿no? A la natural, espiritual. la indicación médica en sí es que en ese grado de lesión, yo tenía un grado 3, te hagas una operación que se llama una conoplastía. Okay. Pero yo dije que no, yo sentía que por ahí no era el camino. Que ¿no? podías realizarlo Sí. y llegar a sanarte de otra manera, ¿no? Sí, sentí que podía yo sanarme, más en ese momento no sentía que tenía esa confianza, pero sí había una intuición dentro mía que yo tenía ese poder. Wow. Okay. Sí, y es que bueno, ¿no? Es como que todas las terapias que yo en algún momento aprendí, decido integrarlas y ver cuál era el origen de mi enfermedad. Okay. Sí, y en esos 6 meses fue de arduo trabajo, ¿no? De mucha introspección a la vez que seguí estudiando la carrera. Y bueno, pasan 6 meses, me hago mi biopsia y ya no tenía ninguna lesión. Para mí fue algo muy mágico, ¿no? Que ni yo mismo creía. Sí. me imagino. Sí. Y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. Por tu intuición y por tu fuerza interior, ¿no? Sí. Ahí es el motor que inicia todo, ¿no? La intuición interior que te hace seguir ese camino, ¿no? Y al terminar la carrera, estuviste trabajando. Sí, al terminar la carrera, en realidad durante todos esos años, como desde tercer año, sí la carrera dura 7 años, yo sigo viendo más dentro de mi ser, ¿no? Fue como un estudio de mí mismo. Sí. Y con eso es que yo decido terminar la carrera a pesar que no estaba de acuerdo en cómo la enfocaba la medicina, cómo la estudiaba. Correcto. Y bueno, decido terminarla, pero sabiendo que yo iba a terminar la carrera y que le iba a enfocar a la forma en cómo yo le estaba viendo. Okay. Sí. O sea, cogiste toda la información y de la medicina convencional para apoyarte, ¿no? Sí. Y seguiste investigando por tu propia parte diferentes medicinas alternativas, ¿correcto? Sí. ¿Y cuándo...? Sí, porque ahora, también estás dedicando tiempo a esto, ¿no? Para gente, para sanar con diferentes medicinas. En este caso, ¿nos podrías explicar un poquitito de la forma en la que trabajas la medicina del San Pedro, del Huachuma? ¿Nos podrías explicar un poquitito qué es el San Pedro, aquí conocido como el Huachuma? Sí, un poquitito. Bueno, el Huachuma también se le conoce como San Pedro, porque se dice que abre las puertas al cielo. Es un cactus que viene de los Andes, pero que en realidad en nuestra cultura se dice que está hace más de 3000 años, ¿no? Y es más, se han encontrado restos en textiles, en cerámicas, en grabados de piedra, de culturas preincas, ¿no? De las que más resalta es Chavín de Huántar. Sí, que uno puede ir ahora al templo de Chavín y encuentra ahí hay una cara como que fuera de un dios que agarra un cetro que es un cactus. Sí, y hay muchas cerámicas de también personas que se ven que están tomando el cactus y que están con los ojos dilatados. Han encontrado muchas, las espinas de los cactus, también en las tumbas. Y bueno, esta es una medicina en sí ancestral. No se sabe en sí de la medicina cómo antes la daban o cómo la usaban, si la utilizaban de forma ritual, pero sí se sabe que estuvo presente. Y bueno, yo en sí la aprendí y llegué a esta medicina de una forma muy intuitiva. No sabía qué era. Tenía mucho prejuicio también de la medicina porque había escuchado de la ayahuasca, San Pedro, y pensaba que eso era como algo alucinógeno. Correcto, sí. Pero bueno, la primera vez que yo probé esta medicina, para mí fue un despertar de conciencia como que cambió toda mi vida. Sí, fue un giro de 360.
Y la segunda vez que la tomé también, o sea, yo sentía que cada vez que tomaba me llevaba a mucha sabiduría que yo podía ver y que no había estado viendo, ¿no? En la realidad, solo meditando o simplemente haciendo otro tipo de sanaciones. Correcto. Ajá, así que después de un año de tomar la medicina muchas veces y de también de participar con personas dando medicina, apoyando, es que yo digo, pero ¿por qué no integrarla en la medicina, ¿no? En la medicina convencional? Correcto. Y bueno, ahí es que me lanzo a compartirla, ¿sí? A compartirla desde una manera propia, ¿no? Okay. Porque acá la sirven de una manera como ceremonial. Yo trato de combinarla en manera ceremonial, ritual, pero también de una forma introspectiva que pueda llevar también a la persona a sanar heridas, ¿no? Heridas de su pasado, creencias limitantes o una conexión con su propia sabiduría. Okay. Sí. A la hora de preparar el huachuma, ¿cómo lo preparáis? Viene el cactus, ¿cómo lo preparáis? ¿Cómo lo servís? ¿Cómo entregáis esa medicina en vuestras ceremonias? Bueno, primero el cactus, con mucho respeto siempre pedir permiso a la planta, ¿no? Correcto. Sí, eso es muy importante para mí, pedir permiso a la planta y también saber que al servir esta planta no soy yo la que estoy haciendo todo esto, simplemente soy un vehículo para que la planta pueda llegar en sí a la persona. Okay. Y bueno, en sí la preparación se pela, no es que todo el cactus se pone a hervir, se pela una parte y esa parte se hierve durante aproximadamente 8 horas. 8 horas, o sea, la parte interior, digamos. Sí, la parte interior cactus, del de San cactus. Pedro. Okay. Lo que se pela no se hierve, sino la parte interior. Sí, y bueno, mientras que hierve tiene que estar en una constante, digamos, en un constante hervor, sí, y eso se va reduciendo el agua. Okay. Entonces llega un punto en que el cactus va soltando, es como toda la esencia, ¿no? Toda la esencia. Correcto, se concentra. Y luego de eso en sí, a mí me gusta mucho, se canta al cactus. En ese momento, si tú deseas, puedes invitar a personas, ¿no? Con las que yo resueno bastante, que son amigos ya del camino, que también tienen ese conocimiento de la planta. Correcto. Y que la ven como un espíritu. Entonces, toda esa cocción se hace cantándole y rezándole a la planta. Ok, intencionando mucha sanación. Positivamente para que llegue a los corazones y la medicina funcione y entre adecuadamente. De la forma más amorosa. Sí, la forma más amorosa. Sí. Okay. Y bueno, luego la medicina se puede reducir también porque va a quedar las partes que no se han disuelto, digamos, del cactus. Y eso ya se exprime, digamos, todo para que salga toda la mescalina. ¿Sí? Y eso hay varias formas en realidad. Se puede enterrar bajo tierra y la medicina se podría decir que se pone más fuerte, ¿sí? O también se puede cocinar y al otro día tomarla o ese mismo día. ¿Sí? Sí. Pero va cambiando la intensidad también cuando pasan los días. Es como, yo siento un proceso de maceración de la medicina. Sí. Entiendo. Y tratando esta medicina, ¿qué experiencias, ¿no? Porque a ti te ha llevado a un estado de conciencia y sabiduría que con las meditaciones y diferentes técnicas no podías llegar a acceder, ¿no? Sí. Al momento de entregar esta medicina, ¿cuáles son los pasos, digamos, para la toma de la medicina, para las personas que acudan a esta medicina para sacarse bloqueos, traumas o sientan el llamado, ¿no? por esta medicina, por el huachuma? La persona que viene a recibir esta medicina, ¿cuáles son sus pasos a seguir, digamos, ¿no? Cuando sienten el llamado, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Alguna dieta? Sí, ¿cómo enfocarlo, ¿no? Como persona que recibe
Claro. esa medicina? ¿De qué manera? Yo siento que primero es mucho de informarle que es un espíritu el que va a ingresar dentro de su cuerpo y que esta medicina no es un objeto, sino es algo que viene de la tierra y es una conexión directa con Dios. Para mí es eso. Okay. Entonces es muy importante decirle eso a la persona porque a veces van en búsqueda de muchas cosas, muchas preguntas, muchas respuestas. Okay. Y simplemente es entregarse a la planta sin esperar nada. Sin expectativas, digamos. Sin expectativas, Okay. Sí. Para mí eso es lo básico, ¿no? Okay. Que si aceptan eso, sí. Entonces el segundo paso para mí sería ya el tema ya más físico, que es de la dieta, ¿no? Una dieta baja en azúcar, baja en sal. En caso que la persona esté tomando medicina, es muy importante que refiera, ¿no? Si toma antidepresivos, antipsicóticos, para que no haya un cruce. Alguna interacción. Sí. O también alguna medicina habitual, ¿no? Como personas mayores que toman también para la hipertensión, diabetes. Preferible es unos 3 días antes retirar la medicina en caso de medicinas, digamos, convencionales. Correcto. Sí. Pero si es de antidepresivos y bueno, toda esa clase de fármacos, es mejor unas 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Sí. Ajá. Ok, para llegar, porque también entiendo que los antidepresivos llegan a dormir un poquitito, ¿no? Sí. Todo el sistema, más que nada para llegar lo más posiblemente limpios de cualquier factor externo, ¿no? Sí. En temas de alimentación... se recomienda también que sea bajo en carnes. Okay. Sí. Y bueno, en sí, globalmente se podría decir una dieta muy saludable y que venga de la Pachamama, de la naturaleza, ¿no? Sí. Okay. Sería eso. ¿Cómo integras, digamos, tus conocimientos médicos con la espiritualidad al trabajar con el San Pedro? ¿Tus conocimientos anteriores te sirven en el día de hoy también? Yo siento que sí, porque bueno, existe lo que es la biodescodificación, que a mí me ayuda mucho con lo del Huachuma, porque hay personas que vienen con una intención de sanar enfermedades físicas, ¿no? Entonces se le explica cómo es en sí la enfermedad, como la medicina lo presenta. Correcto, como la parte interna, ¿no? Digamos, de... La parte fisiológica. Fisiológica, digamos, las razones, ¿no? Sí, pero va más allá, ¿no? Y se le presenta la otra cara, que es la parte emocional, para que vaya viendo el origen de esta enfermedad. Okay. Las personas que acuden a ti, ¿qué intenciones tienen normalmente, ¿no? Al venir a ti, al acudir a ti en ese llamado, ¿no? Siento que viene de todo en sí. Hay muchas personas que van con una intención, como te dije, enfermedades físicas, pero la mayoría siento que son traumas del pasado, sí, recuerdos dolorosos, de relaciones, más que todo siempre es con mamá, con papá, o cuestiones de la niñez, ¿no? Y que eso al final se ve reflejado en enfermedades físicas. Sí. O sea, los traumas del pasado se presentan en forma física. Sí. Sí, Luego, en el momento de la toma de la medicina, ¿cuántas horas la medicina está dentro tuyo? ¿Cómo es? O sea, desde la toma de la medicina, ¿nos podrías explicar un poquitito el camino de la medicina en el cuerpo? Claro. Bueno, primero cuando se inicia con la medicina, aproximadamente se podría decir que tiene unas 6 a 8 horas de duración. Más depende de otros factores externos, como la forma en que se ha preparado y que a veces dura muchas más horas. Sí. Puede durar 12 horas, pero no en un pico alto, es como que va descendiendo. O sea, la primera hora, digamos, iría subiendo. ¿Cuándo sería el pico, digamos, donde la medicina está actuando al 100%?
Yo siento que a las 4 o 5 horas. A las 4 o 5 horas. Sí, al inicio la mayoría de personas refiere como una sensación de presión en el estómago, sensaciones de náusea, a veces un poco de dolor de cabeza o alguna molestia, pero que no significa que es en sí por la planta, sino que tiene que ver mucho también cómo es la personalidad de la persona, ¿no? Sí. Una persona que es un poco controladora empieza a sentir más molestias, ¿no? Que una persona que está, se podría decir, se rinde ante la medicina, ¿sí? Y no toma tanta importancia a todas esas sensaciones físicas y corporales que hacen que la medicina no suba tanto. Sí. A la hora de abrirte, ¿no? Sí, digamos. La hora de abrirte y de aceptar qué está pasando dentro tuyo. Correcto. Y en esas horas, digamos, de la ceremonia, 3, 4, 5, 6 horas, ¿qué actividades hacéis dentro, ¿no? Para esa introspección, para que la medicina actúe mejor, ¿no? ¿De qué manera lo presentáis? ¿En qué escenario? ¿En qué lugar? Sí, si nos podrías explicar un poquitito, ¿no? Bueno, se puede tomar en sí tanto de día como de noche, sí. De día es diferente la experiencia porque agudiza más todos los sentidos, ¿no? La forma en cómo uno ve el mundo, se podría decir con un mayor brillo. Es muy lindo tomarlo de día también, ver los árboles, escuchar los pajaritos. Hay mucha conexión más con la naturaleza. Sí, y bueno, sea de día o de noche, a mí me gusta mucho iniciar con una apertura del espacio, de un espacio que para mí es sagrado, de contención. Sí, y un espacio también, seguro, ¿no? Espacio seguro, energéticamente. Sí, energéticamente, para llamar también a esas conciencias que yo siento que me apoyan durante la ceremonia. Sí, tanto al mismo espíritu de la planta como de todos los elementos. Así también yo pido mucho hacia los apus, hacia Pachamama, a mis guías espirituales, a mis maestros espirituales y bueno, en todo en lo que yo creo. ¿Sí? Y de ahí presento la medicina y ya la sirvo, ¿no? Luego ya de servirla, me gusta a mí mucho cantar. Sí, me gusta cantar, también cantarle al Huachuma. Y bueno, en realidad de cómo vaya a conducir la ceremonia varía mucho en lo que yo siento en el momento. ¿Sí? La adaptabilidad de las necesidades y las peticiones, ¿no? Un poquitito de lo que vayas sintiendo, supongo, ¿no? Sí, siento que a veces una forma es mucho rezando, ¿sí? Otra forma es transitando los elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua. Otra forma también es dejando que la persona explore la naturaleza, ¿sí? Que se conecte con la naturaleza. También como de una forma meditativa, que también los lleva al sueño y en el sueño también la persona recibe mensajes. ¿Sí? También se puede incluir mucho masajes en el cuerpo, porque en el cuerpo están grabadas emociones. Sí, hay como bloqueos a lo que nosotros le llamamos contracciones, pero ahí hay un bloqueo de energía. Sí, y también he visto que sirve mucho masajear a la persona, tener contacto con ella. Y bueno, es muy diverso. Sí, yo más que todo lo hago de una forma intuitiva, más sí lo que siempre hago es una apertura y un cierre. Sí, para darle la bienvenida y como darle el cierre, ¿no? ¿Qué feedback, qué experiencias, qué te dice la gente después de tomar la medicina del Huachuma, cuando se ponen en contacto contigo, la integración del Huachuma en la semana después, en los días después, en el mes de después, a los 3 meses? ¿Cuál puede ser la respuesta, ¿no? De la gente que acude a ti y acude al llamado del Huachuma para sacar ciertos bloqueos o traumas?
¿Qué respuestas has tenido de la gente? ¿Qué comentarios has tenido? ¿Qué opiniones has podido llegar a tener de la gente que ha venido a una ceremonia y ha estado presente y Sí. ha querido trabajar en sus propios bloqueos? ¿Cómo se expresa la gente después hacia ti? Bueno, la mayoría de personas refiere que ha sido algo muy positivo y de Ujú. mucho aprendizaje. Okay. Sí, se podría decir que un gran porcentaje puede ver más allá de lo que normalmente ve, se Ujú. amplía la perspectiva Okay. respecto a sus recuerdos, que los recuerdos no son tan dolorosos, sino ahora los ven desde un punto de amor, Okay. desde una conciencia y un entendimiento, y eso ayuda mucho al perdón, Okay. ¿no? Y bueno, eso se relaciona con sus papás, con su papá, con su mamá, relaciones amorosas también, Ujú. que a veces cargan mucho, ¿no? Las personas, Ujú. todo eso. Y entendimientos tan básicos como que estoy vivo es, y la felicidad es lo único que quiero en mi vida, ¿no? Wow. Sí, son entendimientos muy, muy hermosos, ¿no? Que quizás puedes leerlo en un libro Ujú. y pasa desapercibido, Sí. pero para esa persona queda como algo muy valioso porque es algo que han entendido y que han comprendido con la medicina, Ujú. ¿no? Y lo más loco es que hay personas que renuncian a sus trabajos o deciden terminar con su pareja. Eso me ha pasado mucho, Okay. sí. Y deciden, ¿no? Dar un giro a su vida. Como un golpe de realidad, se Sí, podría decir. como un impulso a tomar decisiones que yo siempre les digo, ¿no? Ujú. Ya sabías que tenías que hacer eso, solo Correcto. que no te animabas. No existía la No fuerza, existía la la fuerza palanque para, para para ir. tomar esas Sí, decisiones, ¿no? Okay. sí. Y ¿Sientes bueno, que clarifica de alguna manera el camino, eh, de, el camino del que venimos y el camino donde vamos? sí, hasta cierto punto sí. Ujú. Ajá, más no es como que te presentara una visión amplia, ¿no? Correcto. Como hay personas que quieren decir qué es lo que tengo que hacer con mi vida, Ujú. ¿no? Pero sí te lo puede presentar de una manera amplia Okay. como tú has venido a ser feliz, ¿no? Ujú. Tú has venido a servir, tú has venido a poner en práctica tus dones, ¿no? Ujú. Sí, algo, Hacer lo que te guste. hacer lo que te Hacer lo que te gusta. guste. Claro, no es Sí. que la medicina te va a decir, Sí. vas a hacerlo de Correcto. esta forma, tienes que ir a tal lugar y Sí, tal. sí, sí. No, te lo dice. Es una pequeña guía, ¿no? Se podría Sí, decir. una visión general Sí. de la vida. Ok, ok, Ujú. ok. Y más que todo de poner, se podría decir, como que en una balanza, Ujú. qué es lo que tú le das prioridad, ¿sí? Correcto. Porque hay muchas personas que vienen Ujú. y que dicen, no, sí, me di cuenta que no era feliz en ese trabajo. Ok. Entonces salen de la medicina y dicen, sí, quiero un tiempo conmigo mismo, entonces se animan a dejar Ok. ese trabajo, Sí, ¿no? sí, sí, Sí. sí. Y ahí tú ves, ¿no? Qué prioridad, que si te interesa más ganar dinero o compartir tiempo con familia o Ujú. desarrollarte tú interiormente Ujú. o simplemente descubrirte, ¿no? Correcto. Y tomarte ese tiempo. Sí, Entonces sí, sí. yo siento que es más como un camino de introspección con esta medicina. Ok. Y bueno, la medicina te da la medicina, ¿no? Y al Ujú. final hace lo que tiene que hacer y te muestra lo que tú necesitas en ese Ujú. momento. No lo que tú quieres ver, es lo que necesitas. Entiendo, Ujú. entiendo. La verdad que es sorprendente. Ujú. Es sorprendente como tu visión, tu cambio, tu fuerza, Ujú. también tu camino, ¿no? Gracias por compartirlo, de verdad. Sí, es un placer ver y escuchar y vivir. En mi caso, y gracias por abrirme las puertas también aquí, sí, aquí en Perú, en Amalay, en esta comunidad, por dejarme ser parte también en esta última ceremonia. Un placer ha Sí, sido. sí, sí, Sí. sí, en esta última ceremonia. Para mí, bueno, os comento, para que lo sepáis, también Alejandra
me invitó a recibir la medicina y es algo que no tenía ni preparado en mi camino, en mi camino. Y aquí estoy en Perú y doy gracias, ¿no?, por la invitación. La verdad, venía sin expectativas, ya que fue 3, 4 días antes de la ceremonia que me invitasteis a recibir la medicina. Claro. Y para mí fue con mucho honor, acepté y para mí fue muy bonita la experiencia. También sentir cómo sosteníais el espacio, cómo me sentía confiado. Con toda la gente también aquí sentía que íbamos todos hacia el mismo camino, cada uno en común. Podía sentir que el denominador común de todo era el simple hecho de ser humano y de querer mejorar ciertos aspectos, tanto físicos y emocionales, ¿no? Sí. Cada uno viene de su casa, de su familia, cada persona es un universo, un mundo, pero sentía esa fuerza común. Éramos unas 20 personas aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Sentía la energía de todos, las intenciones de todos, también aquí con el abuelito Fuego que nos cuidaba. Me sentí mimado, me sentí con mucho cariño. Qué alegría. Y la verdad que siempre cuando uno prueba cosas nuevas, ¿no?, ya sea en cualquier ámbito, uno siente cierto miedo, ¿no? Se podría decir cierto al desconocerlo, a lo desconocido, sí. Claro. Para mí la experiencia la sentía muy bien sostenida y confiaba 100% en la medicina, en vosotros, en el lugar, en la capacitación también. Y recuerdo, ¿no?, antes de tomar, cuando vine a tomar la medicina, mi rezo fue: me abro a ti y enséñame lo que quieras, medicina. Sí. Y la verdad que te vienen momentos, te vienen recuerdos. Gracias como lo guiaste también, pude ir hacia atrás, hacia ciertos momentos, recuerdos, como dices. Me vino un momento que hablaste de recuerdos felices, me venía un recuerdo cuando estaba en España, que estaba en la piscina y mi madre estaba haciendo crepes y yo subía corriendo a la piscina con mi hermana y eran momentos que no me venían a la cabeza quizás, ¿no? Claro. Y en el transcurso de toda la ceremonia me sentí sostenido y fue en común y la verdad que me gustó mucho, fue una experiencia muy bonita. Podría decir como que la medicina es muy gentil. Sí. Para mí esa es la palabra. Es muy gentil. En un momento sí que sentía cierto bloqueo en el estómago. Gracias a la respiración uno sigue estando consciente en esta medicina. Sí. No es que pierda la conciencia en el sentido del todo, ¿no? No, puede interactuar. Sí, correcto. Y me gustó esa interacción que teníamos, esa apertura, esa vulnerabilidad también que te abre. Para mí fue como esa gentileza que abrió una llave que abrió el alma, ¿no?, de todos los seres humanos que estábamos aquí. Y se podía sentir el apoyo de todo el mundo. Se llega a sentir una conexión con cada persona que está acá. Uno la empatía de mí hacia los demás y de los demás hacia mí. Esa fue un poquito mi experiencia y sin duda alguna es la palabra gentileza. La palabra gentileza, de la manera que lo habéis llevado, de la manera que la medicina también me llevó a mí en esos momentos, ¿no? Y la conclusión, muchos abrazos también. Y me llegó a la cabeza, ¿no?, que un abrazo es como quedarse dormido en los brazos de alguien. Y sentí eso, ¿no? Sentí ese amor que puedes sentir quizá en los brazos de alguien que te quiere, ¿no? Sí. Y nada, y tan solo es pura gratitud por la energía, por el momento, por la disposición.
y por la atención también a cada persona, por la interacción y por el momento, por tomarte el tiempo con cada persona adecuadamente, siempre con respeto y con respeto también hacia la medicina, porque lo sentí y doy las gracias, ¿no? Porque gracias también a ese respeto, también el respeto entra hacia nosotros en forma de medicina. Y te quiero dar las gracias por esta oportunidad y pura gratitud, la verdad. No sé si quieres compartir algo con los oyentes, algo que se te quede por decir, de qué manera te pueden encontrar también, si desean, si sienten el llamado, de qué manera pueden contactar contigo. Sí, yo siento que este mensaje que lo doy, me gusta siempre decirlo a todas las personas que acuden y también a las que no y puedo decir el mensaje. Uh-huh. Yo siento que las medicinas son una plataforma muy amplia y de mucha sabiduría, se podría decir del macrocosmos. Uh-huh. Pero también hay que recalcar que esta medicina es como que te enseña un soplo de la vida, uh-huh. Más no es la vida total en sí, porque te muestra una conexión divina, conexión contigo, con la naturaleza y bueno, con N cosas. Pero el trabajo está después en lo que la planta te muestra, ¿no? Uh-huh. Porque te da muchos regalos. Sí. Tú accedes a esa sabiduría de la vida. Uh-huh. Pero hay personas que a veces toman la medicina y al otro día no integran todo y no ponen en práctica todos esos regalos que les ha dado. Entonces siento que la clave, y es importante poner énfasis eso, en que esos regalos hay que ponerlos en práctica, sí, porque si no, no serviría de nada tomar la medicina. Entiendo. Es como que te abrieran una puerta y uh-huh. te muestran algo bellísimo uh-huh. y te dan de probar un poco de ahí. Sí. Sí. Y luego tú quieres probar de ese poco, pero uno mismo es capaz de generar toda esa belleza. Okay. Sí. Y ese es el trabajo que siento que es de uh-huh. cada uno, de aprender cómo generarla cada día. Y ahí es donde vienen, ¿no?, todas las herramientas que uno puede utilizar, como las meditaciones, introspección, leer, bailar, cantar, escuchar, que te abre el alma y que te incentiva a ser una mejor persona. Correcto. Más la medicina, hay que agradecer que está ahí presente para que te haga dar ese de su sabor, ¿no? Un poco de su sabor, un poquito de su sabor. Correcto. Sí. Sí. Y no caer en eso, en que hay que estar probando a cada rato la medicina porque uh-huh. quiero sentirme de esta forma, correcto. Quiero sentirme bien, uh-huh. porque te hace sentir cierto placer, ¿no? Correcto. Cierta, se podría decir, éxtasis dentro correcto, tuyo. Sí. ¿Sí? O sea, euforia, digamos. Euforia, ¿no? Sí, correcto. Sí, y a veces eso es una trampa, okay. ¿no? Uh-huh. Como que puedes querer ir mucho a eso. Okay, sí. Y siento que ahí no está el camino, sino en agradecer su presencia uh-huh. y una vez que la conoces, transitar por todo ese aprendizaje uh-huh. y hasta cuando tú sientas que integras todo eso, recién ir otra vez a ver hacer otra toma, quizás. Sí, okay. ¿Qué hay más por aprender? Uh-huh. ¿No? Okay, sí. Una pregunta que me viene ahora, uh-huh. Como por ejemplo los hongos, siento que no son adictivos. Uh-huh. Este viene cuando te viene el llamado, ¿no? Es muy parecido ahora cuando me estás hablando de eso. Uh-huh. Existe, o sea, por ejemplo, en los hongos no veo que haya ningún tipo de adicción en la huachuma. ¿Sientes que puede haber una petición de más, como el alcohol o el tabaco o ciertas otras drogas? No, absolutamente no. Ok, no hay... No, solo que siento que ahora, en esta época, es uh-huh. como que si hubiese ampliado la información de las plantas maestras, ¿sí? Y a veces las personas acuden para uh-huh. buscar experiencias, se podría decir, sobrenaturales, ¿no? Uh-huh. A lo que día a día no pueden sentir. Sí, y a veces se refugian en eso. Sí, en base a un vacío, buscan llenarlo quizás con esa sensación. Claro. Entiendo. Y esa sensación te queda por unos días, ¿no? Uh-huh. Pero luego otra vez te das cuenta que estás en tu vida uh-huh.
y el vacío no desaparece. Correcto, sí. Por eso recalcas, recapitulando lo que estabas diciendo, como la integración de la medicina es también un trabajo propio del día a día, de cómo integrarlo en una alimentación, en una respiración tranquila, en un buen comer, en un buen estar, ¿no? En un buen pensamiento. Sí, okay. Es en realidad en sí, en toda tu vida. Sí, entiendo. Sí. Pues si quieres compartir, como si deseas que contacten contigo de alguna manera, si quieres compartir tu correo electrónico, tu Instagram, igualmente lo pondré en el enlace, por si alguien desea hablar contigo algún momento. Me pueden encontrar como doctora Alejandra Vargas, Medicina Integrativa. Ok, perfecto. Pues ahí lo adjuntaré en el link para que esté presente, por si alguien desea hablar contigo, charlar, si tiene alguna duda, y se ponga en contacto contigo. Sí, con mucho amor yo les respondo. Pues muchísimas gracias por este espacio, por todo. La verdad que ha sido un honor también conocerte como persona. Hace menos de una semana que nos conocemos, pero parece mucho más tiempo. Parece mucho más tiempo y es muy bonito lo que estás haciendo. Es pura gratitud, puro amor y te animo a que sigas, porque he podido visualizar con mis ojos y conmigo mismo también todo lo que hacéis y tan solo puedo dar gracias por este momento también. Gracias a ti, Jonas. Yo simplemente me considero un canal y bueno, estoy en constante aprendizaje, ¿no? A veces me dicen, tú eres chamana. No soy chamana, no. Seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos aprendiendo. No me gusta en sí ponerme un título. Sí, el label, el título, la etiqueta, ¿no? La etiqueta. Sí, correcto. Siento que todos tenemos algo que compartir y en esa medida vamos caminando y aprendiendo también. Muchas Sí. gracias también por la humildad, la humildad en tu ser. Pues nada, eso sería todo. Espero que abracéis este contenido, que os sirva en vuestro día a día para que tengáis paz, calma, que busquéis herramientas, diferentes herramientas si os veis bloqueados en algún momento de la vida, en alguna circunstancia. Buscar apoyo también en cercanos, en personas de confianza, en la apertura de vuestro corazón, de vuestra vulnerabilidad. Espero que abracéis este contenido con Alejandra y lo disfrutéis, el episodio, y os mando un abrazo.